Compañeros, muy buenas tardes. Soy Carlos Carreño del Grupo 5 y para hoy les tenemos esta delicia de tema. Quiero que se lo disfruten porque de verdad está el rechupete. Entonces, les voy a hablar del tema disposición de acordes o más conocido también como acordes cerrados y abiertos. Entonces, pues vamos a comenzar eh, primero a hacerles saber, digamos, como qué voces pues vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces pues vamos a trabajar la soprano, la contralto, el tenor y el bajo, ¿sí? Esas son las voces que vamos a trabajar. Y entonces, pues acá ustedes ven unos numeritos, ¿cierto? Entonces, esos numeritos significan que el acorde eh, va la soprano, perdón, está en, o ya sea en la fundamental, o ya sea en la quinta, o ya sea en la tercera. Entonces ya a medida que les voy explicando, les voy diciendo pues cómo funciona esto. Entonces, vamos a tomar a partir del tenor como la disposición del acorde. Y el bajo, pues en este caso, yo lo mantuve firme, ¿sí? Siempre duplicando la fundamental. Pues para no entrar como en, porque hay compañeros que están igual que yo también empezando, pero de pronto todavía no han tenido no han asentado bien como este tema de las duplicaciones y todo eso. Para los que más o menos saben, entonces les recuerdo que se aconseja duplicar siempre la fundamental. La quinta más o menos se aconseja y la tercera no se aconseja duplicar. Digamos que la quinta un 60%, la tercera un 10% y la fundamental un 90%. ¿Sí? Un 100%. Siempre se aconseja duplicar la fundamental. Entonces, en este caso, pues estamos hablando, la fundamental es Do, pues porque estamos hablando de la tríada de Do, y pues aquí duplico el bajo. El bajo, pues siempre es el que duplica o hace esa función, ¿sí? Casi siempre. Bueno, entonces, tomando a partir del tenor la disposición del acorde, entonces una disposición cerrada es cuando no cabe una nota que pertenezca a la triada. ¿Cómo así? Pues ya les voy a explicar. Tengo aquí el Do, ¿cierto? Y luego tengo el Sol, ¿cierto? Entre el Do, entre el Do y el Sol, aquí no cabe otra nota de la triada, ¿cierto? Porque la no pertenece a la triada de Do, ni Si tampoco. Entonces aquí está cerrada la cosa. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esta nota que ustedes ven acá? Que necesito que me pongan mucha atención. Entonces, como estamos manejando la disposición cerrada, y yo les estoy diciendo que entre nota y nota, entre la triada, no puede caber ninguna nota del acorde. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con este Sol? ¿Cierto? Y este Mi que está acá. Ahí perfectamente cabe un Do, cabe un Sol, cabe... Entonces ya les voy a decir eso. Existe algo que es como un equilibrio entre la clave de Sol y la clave de Fa, ¿cierto? El equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo escribo dos notas en clave de Sol y dos notas en clave de Fa. Eso es hasta lo que yo pude medio aprender en otro lado donde yo estuve, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Continúo acá para no perderlos. Tengo el Do, tengo el Sol. Entre Do y Sol no cabe ningún acorde. Ahora, ¿quién me falta de la triada? Pues el Mi. Lo voy a escribir acá. Con ese perfecto pulso que yo tengo. Hermoso. ¿Qué pasa con este Mi? Ahí ya está bien todo, ¿cierto? Pero como debe haber un equilibrio entre la clave de Sol y la clave de Fa,
Entonces yo este mi lo cojo y lo mando para acá, para la clave de fa. O sea, este mi es el mismo que está acá, solo que lo escribo en clave de fa para que haya ese equilibrio. Entonces, si usted se pone a mirar, entre do y sol no cabe ninguna nota del acorde, y mucho menos entre sol y mi, ¿cierto? Pues porque fa no pertenece a la triada de do. Entonces, ahí se cumple la disposición cerrada. Esa es la fórmula, que no puede haber espacio de una nota que pertenezca a la triada de do, a la triada, ¿cierto? Bueno, ya lo hicimos con la disposición fundamental o la posición fundamental, ¿cierto? Posición fundamental, ¿por qué? Porque la soprano está en do y do es la fundamental. Ahora, ¿qué pasa cuando la soprano está en la quinta? Que la quinta de do es sol, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol. Para aquellos que hasta ahora están iniciando. Y recordarles estas cositas que es vital, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando está do en disposición cerrada en posición de quinta o en posición de sol? Pues fácil. Dale, cambiamos de colorcito. Coloco mi sol acá, ¿cierto? Ahí está la soprano. Luego coloco el mi, ¿cierto? Les recuerdo que entre sol y mi, pues no hay una nota que pertenezca a la clave de do que esté suelta. Me van a confundir. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué nota estaría suelta entre estas dos? ¿O qué nota está nadando entre sol y mi? Pues fa. Y fa no pertenece a la triada de do. Entonces, hasta el momento estamos cumpliendo nuestra disposición cerrada. Y luego, más abajo, ¿cuál es la nota que nos hace falta? Do, ¿cierto? Que vendría siendo acá. Entonces, entre mi y do, ¿quién está? Re, que está por acá, ¿cierto? Y re no pertenece a la triada de do. Por lo tanto, cumplimos también con la disposición cerrada. Entonces, por lo tanto, ya tenemos vamos de otro colorcito, ya tenemos nuestra disposición cerrada. Pero yo les estoy hablando de un equilibrio entre la clave de sol y la clave de fa. Entonces, ¿qué hago con este do? Lo mando para la clave de fa. Y ahí quedan dos notas en clave de fa, dos notas en clave de sol. ¿Listos? Y por último, pues voy a explicar la disposición cerrada, ¿cierto? En posición de mediante o en posición de tercera en la parte aguda del pentagrama, porque también está la versión, la parte grave, ¿cierto? Pero voy a hacerlo en la parte aguda. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es ubicar la soprano, pues porque ella es la que me da la posición del acorde. Entonces, ubico la soprano, ¿cierto? Luego, ¿quién viene? Tenemos el mi, luego viene el do, ¿cierto? Y les recuerdo que entre mi y do, pues no hay una nota que pertenezca al acorde y que esté por ahí volando. La nota que quedó volando fue re, y re no pertenece a la tríada de do. Por lo tanto, hemos cumplido hasta el momento con la disposición cerrada. ¿Y luego qué nota me hace falta? Pues me hace falta sol, ¿cierto? Sol está acá. ¿Listo? Y bueno, entre do y sol no hay una nota por ahí que esté sueltica y que pertenezca a la triada de do. Entonces, ¿qué notas quedan sueltas? Queda la y queda así, pero ni la ni si pertenecen a la triada de do. Entonces, por lo tanto, hemos cumplido con la disposición cerrada total del acorde.
Pero recuerden el equilibrio entre clave de do y clave de fa, ¿cierto? Clave de do y clave de fa. Entonces, ¿qué hago con este sol? Lo cojo y lo mando a la clave de fa. Y así podemos nosotros más o menos entender cómo es la posición de cómo es la fórmula de la disposición cerrada en los acordes. Entonces, pues normalmente, digamos que en el piano, ¿no? Severo piano es mío. Entonces, tenemos acá do, mi, sol, ¿cierto? Entonces, no hay, no hay como ese espacio entre notas, es por eso se llama disposición cerrada. Bueno, es un poco incómodo explicar con una armónica. Ahora nos vamos a la disposición abierta, ¿sí? Nos vamos a la disposición abierta. Es lo mismo, solo que en este caso sí debe haber un espacio de una nota que pertenezca al acorde. Entonces ya les explico cómo es eso. O sea, sí debe haber un espacio y lo tenemos que dejar por obligación porque esa es la forma. Y igual, tenemos la posición de fundamental, la posición de quinta, la posición de tercera, fundamental, quinta, tercera, otra vez quinta, ¿sí? Bueno, entonces iniciamos con la posición fundamental o prima. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos nuestra nota, colocamos nuestra nota de do, nuestra soprano en do. Y luego, ¿qué hacemos? Pues miramos que aquí queda, por lógica de pronto de construcción de triadas, aquí tendríamos que escribir el sol, ¿cierto? Pero no lo vamos a escribir, pues porque la fórmula dice que para hacer un acorde en disposición abierta debe haber un espacio de una nota que sí pertenezca a la triada de do o a cualquier triada. Entonces, en este caso, sol sí pertenece y lo vamos a dejar en blanco. No lo vamos a escribir, lo vamos a saltar. Y vamos a saltar al siguiente. Entonces, ¿quién seguiría? El mi, ¿cierto? Seguiría. Y luego, ¿quién seguiría? Por acá seguiría el sol, ¿cierto? Por acá seguiría el sol. Entonces, si usted mira, entre mi y el sol está aquí el do, que no lo vamos a escribir, lo vamos a dejar en blanco, lo vamos a saltar y saltamos aquí al sol. Entonces, aquí tendríamos nuestra disposición abierta. Pero recuerden que debe haber un equilibrio entre la clave de fa y la clave de sol. Entonces, ¿qué hacemos con este sol? Lo tomamos y lo mandamos a la clave de fa. Y de esta manera queda la disposición abierta de do fundamental. ¿Listos? Ahora seguimos. Bueno, pues realmente en el piano, el piano es un poquito más gráfico, ¿cierto? Tenemos el do, ¿cierto? Luego sigue el mi, que no lo vamos a tocar, ¿cierto? Luego el fa, el sol, perdón, y el mi. Quedaría algo así el acorde, ¿sí? La disposición abierta. Sí, la ventaja del piano es que el piano es muy gráfico, entonces quedaría en esto. Vuelvo y repito. Do, ¿cierto?
Y la fórmula es que haya un espacio de una nota que sí pertenezca a la tríada, pero no la podemos usar, es porque esa es la norma. Entonces, do, luego sigue el mi, ¿cierto? Pero no lo vamos a colocar para poderlo hacer disposición abierta. Luego saltamos al sol y donde colocamos el mi, pues nos toca ponerlo por allá. Quedaría una cosa así. El acorde, disposición abierta de do. Claro, pues obviamente este do pues lo hacemos con la mano izquierda. Bueno, son cosas ya técnicas de piano, pero así quedaría. Así, sí, así. Así quedaría el acorde abierto, el que acabamos de hacer, ¿cierto? Bueno, ahora seguimos con el siguiente. Entonces, disposición abierta de do en posición de quinta. Entonces, ¿qué hacemos lo primero? Colocamos nuestra soprano, nuestra hermosa soprano, ¿cierto? Ella es la que dice, esto es en posición de quinta o en posición de fundamental, ella es la que manda, siempre mandan las mujeres, ¿sí? Me disculparán si en sus casas no, pero en la mía sí. Y bien, las mujeres administran muy bien las cosas, me parecen excelentes administradoras. Bueno, entonces tenemos eh, la soprano, que ya se manda aquí, se posiciona ahí en la quinta de do, en sol. Luego, ¿quién sigue? Pues por lógica, nosotros de construcción de triadas, pues sigue eh, el mi, ¿cierto? Pero no lo vamos a escribir. El mi no lo vamos a escribir, pues porque la fórmula dice que debemos dejar un espacio de una nota que sí pertenezca a la acorde. Y luego, ¿quién vendría? El do, ¿cierto? Pero nos falta ubicar el mi que no colocamos acá. Entonces ese mi vendría a estar por acá. Pero recuerden que debe haber un equilibrio entre la clave de sol y la clave de fa. Entonces este mi lo mandamos a la clave de fa. ¿Sí? Y ese es todo el chicharrón que tenemos con las disposiciones. No es difícil, es de aprenderse uno las dinámicas. Entonces, ya la última explicación con esta posición, ¿cierto? De, bueno, ya lo estoy haciendo muy largo, pero trato yo de ser lo más pedagógico posible para quienes realmente necesitan esa explicación. Entonces, la quinta, posición de quinta en la parte aguda del pentagrama. Entonces, colocamos nuestra soprano, luego, ¿quién sigue? El mi, ¿cierto? Pero no lo vamos a colocar, no lo vamos a colocar, lo saltamos y ubicamos la siguiente notita. Aquí queda el do, ¿cierto? Y tenemos que pues, ubicar el mi. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Pues acá. Ubicamos el mi, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Pues tenemos que conservar el equilibrio entre la clave de fa y clave de sol. Entonces cogemos esta y la mandamos a la clave de fa. Y así queda nuestra disposición abierta en posición de quinta de do. Entonces, compañeros, espero les haya servido esta pequeña explicación, esta abrebocas de este tema. Mil disculpas si me enredé, si de pronto no entendieron. Entonces, pues yo dejaré o estoy para cualquier cosa que preguntas, que reclamos dudas. Yo los bendiga.